Hola, yo soy Jason Javier Ramírez Hernández, estudiante del técnico Programación de Aplicaciones y Servicios para la Nube del Servicio Nacional de Aprendizaje. Pertenezco a la ficha 2405117. La instructora que dirige esta actividad es la instructora Julie Paola Horta González. En nuestro diario vivir realizamos muchas actividades y queremos dar solución a cada problema que se nos presenta. Para resolver estos inconvenientes y llevar a cabo estas actividades debemos seguir una secuencia, hacerlas de manera ordenada. Sin darnos cuenta estamos elaborando entonces algoritmos que se entiende como una secuencia de pasos finitos bien definidos que resuelven un problema determinado. Podemos decir entonces que un algoritmo es un conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas que permiten realizar una actividad mediante pasos sucesivos que no generen dudas a quien deba realizar dicha actividad. ¿Qué se propone realizar en esta actividad? Esta actividad se centra en el aprendizaje basado en problemas, en el cual se propone un algoritmo que permita calcular el área y perímetro de figuras planas y el volumen de sólidos regulares, además de dar solución al siguiente interrogante. Si tuviera un sólido irregular, ¿qué método utilizaría para calcular el volumen? Realizando un algoritmo donde muestre la solución del problema. Entonces tenemos las áreas y perímetros de figuras planas. Se debe tener presente que el área es la medida de la región o superficie encerrada de una figura geométrica. El perímetro es una medida de longitud en el que se suma todos los lados de una figura geométrica. Puede ser medida por centímetros, metros, pulgadas, etc. Entonces aquí vemos la figura como el cuadrado, rectángulo y a continuación el triángulo. Vemos la fórmula para calcular el área y el perímetro. En el caso del cuadrado, el área se calcula multiplicando lado por lado y el perímetro sumando sus cuatro lados. En el caso de rectángulo, el área se halla multiplicando su base por la altura y el perímetro sumando sus cuatro lados. En el caso del triángulo, el área se halla multiplicando base por altura y dividiendo este entre 2. El perímetro del triángulo se calcula sumando el lado A, B y el lado C, y así con las siguientes figuras. Volúmenes de sólidos regulares. El volumen de un cuerpo se puede definir como la cantidad de espacio que ocupa dicho cuerpo. Tenemos también los sólidos que pueden ser regulares o irregulares. El primer término hace referencia a los poliedros convexos, tal que todas sus caras son polígonos regulares iguales entre sí y en que todos los ángulos sólidos son iguales. El segundo término son aquellos que sus partes son desiguales, que no tienen forma definida, como la piedra, el lápiz, un estuche, etc. Para el caso del volumen de los sólidos regulares tenemos esta figura donde especificamos las figuras como por ejemplo la esfera, el cubo y el paralelepípedo. Para calcular los volúmenes de los sólidos regulares vemos en esta figura las diferentes fórmulas. Vemos la fórmula para la figura de esfera, la fórmula para la figura del cubo y la fórmula para el paralelepípedo, al igual que la fórmula para el cilindro y el cono. Pues bien, pasando a la parte de pseudocódigo o la serie de instrucciones del algoritmo elaborado para calcular el área y perímetro de figuras planas, al igual que los volúmenes de sólidos regulares, vamos a observar aquí por medio de imágenes cómo sería ese paso a paso o algoritmo. Vemos en la parte superior el nombre del algoritmo, el cual es calcula propiedades figura. Definimos entonces las variables, cuáles son área, perímetro, volumen como real. Definimos también los datos de entrada, también denominados variables, lado, base, altura, volumen, diagonal mayor y radio. Entonces seguidamente señalamos en pantalla
el siguiente mensaje: por favor seleccione una figura ingresando su respectivo número. Al usuario se le muestra en pantalla las opciones del cual debe seleccionar una. Él ingresa un número y el sistema analiza entonces según el número que el usuario selecciona corresponde a una figura. El usuario entonces ingresa un número, el número corresponde a una figura en específico. Entonces el algoritmo toma esa figura y le va a pedir al usuario, si la figura es plana, le va a pedir lado, base o altura. Si la figura es un sólido regular, puede pedirle entonces lado, radio, altura o también su base. Ya entrando en materia en cuanto al proceso, es decir, cómo es el paso a paso para el análisis del algoritmo, vemos entonces una condición sí. Esta condición examina una parte lógica y si esta es verdadera o falso, pues realiza una operación. Esta primera función lo que hace es que si se digita un número diferente que no esté asignado a alguna figura, como lo vimos anteriormente, pues entonces le avisa al usuario de que nuevamente ingrese un número que tenga una figura asignada. Luego entonces, si el usuario selecciona o presiona el número 1, es decir, el cuadrado, pues entonces este le va a pedir que ingrese el valor de sus lados. Aquí vemos entonces que él lee el dato que el usuario ingresa y hace el cálculo del área, como vemos en la línea de código número 29, al igual que el perímetro, como lo señala la línea de código número 30. Lo mismo sucede con la figura número 2, que es el rectángulo. El programa le pide al usuario ingresar el valor de la base y el valor de la altura, y en base a eso entonces él hace el cálculo y le arroja el valor del área y del perímetro, al igual que la figura del triángulo, del rombo, del trapecio, al igual que la figura del círculo, al igual que la figura del rombo, del trapecio, del círculo, de la esfera, el cubo, paralelepípedo, del cilindro y del cono. Entonces básicamente el algoritmo lo que hace es solicitarle al usuario que ingrese ya sea el valor de el lado de la figura correspondiente, de la base, de la altura, el valor del volumen, de la diagonal mayor en el caso del rombo o del radio, para en base a esos datos ingresados el algoritmo entonces calcula y arroja el resultado de lo que equivale el área o el perímetro o el volumen. Entonces, como les mostraba en imágenes, aquí podemos observar en el propio programa la estructura del algoritmo. Pues bien, para observar su funcionamiento vamos a calcular acá en esta opción donde dice ejecutar. Vamos a tomar algunas figuras para que le haga el respectivo análisis para ver el funcionamiento del algoritmo y que nos arroje el respectivo resultado. Empecemos con el cuadrado, por ejemplo. Dice, por favor seleccione una figura ingresando su respectivo número. Entonces nos muestra cuadrado 1, 2 rectángulo, 3 triángulo, 4 rombo y así sucesivamente. Si yo quiero escoger el cuadrado para hacerle el análisis, selecciono o presiono la opción 1. Me dice, por favor ingrese el valor de sus lados. Yo ingreso el número, por ejemplo, 25 y él me dice, el área del cuadrado es 625, el perímetro del cuadrado es 100. Presionamos en la opción reiniciar y nuevamente cogemos otra opción, por ejemplo el rectángulo. Ingrese el valor de la base, puede ser 15, de la altura 20 y él nos arroja entonces el resultado de que el área del rectángulo es 300 y el perímetro del rectángulo es 70. También podemos mostrarlo con el círculo. El círculo sería la opción 6. Ingresa el valor del diámetro.
podemos decirle que es 8, del radio podemos decirle que es 4. Nos dice entonces que el área del círculo es de 50 o 50,264 y el perímetro del círculo es 25,132. También podemos probar con la esfera, es decir, el índice número 7. Nos dice, ha escogido una figura sólida. Por favor ingrese el valor del radio. Ok, entonces yo ingreso el valor del radio 14 y aquí vemos entonces el resultado del área de la esfera y del volumen de la esfera. También probemos con el cubo, que es el índice número 8. Ha escogido una figura sólida, nos dice, por favor ingrese el valor de sus lados. Ok, yo ingreso entonces 25. Nos dice que el área del cubo es de 3750 centímetros cuadrados y el volumen del cubo es 15.625 centímetros cúbicos. Probemos ahora con el cilindro. Nos dice nuevamente, ha escogido una figura sólida, ingresa el valor del radio. Yo ingreso el valor del radio, el valor de la altura, por ejemplo 30, y allí nos señala entonces el valor del área del cilindro y del volumen del cilindro. Por último, probemos con el cono. Ingrese el valor de la altura. Yo le ingreso por ejemplo 34. Ingrese el valor del radio, por ejemplo el valor del radio. Entonces nos pide que ingrese el valor de la hipotenusa, o también como se le conoce, generatriz, o la altura inclinada, ¿sí? Son como esos tres conceptos que maneja este segmento de la figura. Ok, entonces ingresamos un valor y nos muestra entonces la respectiva área del cono y el volumen del cono. Esto en cuanto al funcionamiento del algoritmo, como vemos acá, el pseudocódigo y el funcionamiento como tal. Ahora aquí les quiero mostrar entonces el diagrama de flujo, es decir, cómo es ese funcionamiento paso a paso. Tenemos acá como el título calcula propiedades de figura. Aquí tenemos las variables, se declaran con la palabra definir. Tenemos la variable área, perímetro, volumen, lado, base, altura, volumen, diagonal mayor y radio. Esta variable selectFig es la variable que guarda el número que el usuario ingresa, 1, 2, 3, 4 hasta 11. Entonces acá pasamos al mensaje en pantalla. Por favor seleccione una figura ingresando su respectivo número, que es el primer mensaje que aparece en pantalla. Entonces aquí vemos que se muestra las opciones que veíamos en pantalla, 1 para cuadrado, 2 para rectángulo y así sucesivamente. Aquí vemos la primera opción sí, es decir, si el número ingresado es mayor que 11, entonces va a arrojar el mensaje de que el número ingresado no corresponde a una figura. Por favor seleccione una figura ingresando su respectivo número. Digamos que el número seleccionado es 1. En caso de que la figura seleccionada sea 1, es decir, el cuadrado, entonces le va a arrojar al usuario el mensaje, por favor ingrese el valor de sus lados. Va a guardar ese valor en la variable lado y luego procede a realizar el cálculo del área y del perímetro. De la misma manera con las demás figuras. Si selecciona la figura número 2, también le va a pedir que ingrese las variables. En este caso, en el caso del rectángulo, va a pedirle que ingrese la variable base y la altura para él realizar el respectivo cálculo. Y así sucesivamente con las demás figuras. ¿Ok? Algoritmo para el cálculo del volumen de un sólido regular. Mediante el principio de Arquímedes, en el cual afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empujo vertical y hacia arriba, igual al peso del fluido desalojado, facilitando la manera de determinar el volumen de un objeto con forma irregular y por ende establecer su densidad. Mediante el principio de Arquímedes, en el cual afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empujo vertical y hacia arriba, igual al peso del fluido desalojado, facilitando la manera de determinar el volumen de un objeto con forma irregular
Entonces, en este caso tenemos un cilindro graduado que contiene 5 mililitros de agua, el cual se sumergirá en una llave. Al sumergir el cuerpo irregular, o sea la llave, en el cilindro, nos damos cuenta que el volumen del líquido se elevó entonces 7 milímetros, como se observa en la gráfica. Ya tenemos un volumen inicial y un volumen final. Necesitamos saber entonces el volumen del sólido. Para esto aplicamos un cálculo matemático con la siguiente fórmula. Volumen del sólido es igual al volumen final menos el volumen inicial. Aplicando la fórmula, el volumen de la llave sería 2 centímetros cúbicos. Entonces, como conclusión, podemos decir que nuestra rutina diaria se basa en algoritmos. Estos nos ayudan a resolver cualquier tipo de problema basándonos en una serie de pasos e instrucciones a seguir y lograr alcanzar la solución que buscamos. Tenemos en nuestras manos también herramientas digitales las cuales nos ayudan a comprender y desarrollar diferentes algoritmos y ecuaciones complejas, llevando a cabo procesos y resolver mecánicamente problemas matemáticos o de otro tipo.